como venimos proclamando la palabra de los 20 años es, sin muros serás habitada a causa de la multitud que habrá de venir. Y no porque la iglesia se concentre en las cuatro paredes. Sí es hermoso y va a ser hermoso tener todas las sillas ocupadas, pero la iglesia se va a extender a donde a vos te toque ir, a donde a vos te toque estar, porque la iglesia sos vos. Amén. A donde quiera que vayas. En tu trabajo, en tus estudios, en donde quiera que te toque estar, la presencia de Dios va a estar con tu vida, y ahí es donde vamos a extender la iglesia. Más allá de que creemos que Dios va a enviar, añadir a aquellos que han de ser salvos. Amén. Me comentaba Pauli que querían hacer las reuniones de mujeres también. Así que yo les vengo diciendo ya hace 3 semanas que comenzamos a proclamar esta palabra. Diles que marchen. Estas 2 palabras, sin muros serás habitada, y diles que marchen. Así que son ustedes los que se tienen que mover. Yo no me voy a poner a organizar las reuniones de mujeres. Ustedes quieren organizar las reuniones de mujeres, tienen la libertad de poder comenzar a reunirse, hacerlo y prepararlo, y obviamente van a contar con todo el apoyo mío de la iglesia y la ayuda que necesiten. Pero son ustedes las que tienen que organizar temáticas, mensajes. ¿Quién más va a predicar? Con todo lo que ustedes vivieron, cada uno acá conoce la historia de cada una, con todo lo que vivieron, con todo lo que les tocó pasar. ¿Quién mejor que ustedes para infundir una palabra de aliento, de fe, de fortaleza, con todo lo que cada uno vivió? Así que desde hoy tienen la tarea de comenzar a meditar en la fidelidad de Dios, que las ha levantado, que las ha sostenido, y hoy se las ve con la entereza con la que se los ve después de todo lo que vivieron, después de todo lo que pasaron. Que por ahí inclusive con mis viejos hablamos la historia de cada una, pero no por chisme, sino por admiración, por todo lo que cada una vivió. Por todo lo que cada una pasó, y uno piensa, si a mí me hubiese tocado pasar todo eso, no sé cómo estaría. Y el verlas con la entereza con la que están, con la fortaleza, es admirable. Y ahí podemos ver la fidelidad de Dios, ahí podemos ver la bondad de Dios, ahí podemos ver cómo Dios nos sostiene, cómo Dios nos levanta. Así que ¿quién mejor que ustedes para ir a infundir una palabra de aliento con autoridad? Con autoridad, porque no va a ser un mensaje aprendido de memoria, no va a ser un versículo repetido, sino porque va a ser desde lo que vivieron, sino porque va a ser por el hecho de decir, yo pasé por esto, Dios me sostuvo, pasé por el fuego y salí. Pasé por las aguas, no me ahogué. Pasé por el fuego, no me quemé. Pasé por valle de sombra de muerte, y su vara, su callado me infundieron aliento, y acá estoy en pie celebrando la fidelidad de Dios. Ese es el mensaje que tenemos que predicar. Ese es el mensaje que tienen que predicar. Y Dios les va a hablar en la intimidad de sus habitaciones cuando se pongan a meditar, y son ustedes las que van a predicar. Así que pónganse a organizar, a invitar. Si bien, insisto, podemos decir que la dirección de la iglesia, estoy en la dirección de la iglesia, pero yo apunto a que sea una iglesia orgánica en la que cada uno pueda tener participación en el ministerio, en los dones que Dios les asigne a cada uno, a cada una, a las personas a las que puedan llegar. Así que no se dejen llevar ni por la imagen, ni por lo que otros puedan decir. Nosotros somos aires del cielo. Y mientras Dios nos sostenga, Dios nos sostuvo, nos sustentó 20 años. Este mes, hoy primer domingo de julio, este mes estamos cumpliendo 20 años como iglesia. Dios nos estuvo sosteniendo, y nos va a seguir sosteniendo, y lo creemos. Lo que es de Dios permanece, dijo Gamaliel. Lo que es de Dios prevalece, no será disipado como cualquier otro movimiento. Y creemos que Aires del Cielo, más que una iglesia, es un movimiento. Aires del Cielo es un movimiento. Y el llamado, el don, el ministerio de Aires del Cielo, lo que Aires del Cielo apunta como iglesia, lo que apuntamos como iglesia, es llegar a aquellas almas que están totalmente descreídas de la iglesia, totalmente descreídas
de la institución de la iglesia, no de Dios. Hablaba el otro día con una persona que me decía, yo iba todos los domingos a misa y me encantaba ir a misa, pero me cansé de personas que comen santos y defecan diablos, diciéndolo decorosamente. Así que Aires del Cielo está apuntada a esas personas que se cansaron de la iglesia, a esas personas que se cansaron de la hipocresía, a esas personas que se cansaron del chisme, a esas personas que se creen con la superioridad moral y con la superioridad espiritual para juzgar a otros o para decir cómo otro tiene que ser o qué es lo que el otro tiene que decir o qué es lo que el otro tiene que hacer o cómo el otro tiene que vestir. Nosotros no somos eso, nosotros somos personas reales, genuinas, que así como somos dentro de las cuatro paredes de la iglesia, somos afuera. Y si alguno se dedica a hablar mal del otro, corre por la cuenta de cada uno, pero esa hipocresía, ese chisme, ese creerse superiormente moral a otros, ese creerse espiritualmente superior a otros, es lo que hizo que toda una sociedad no quiera saber nada con la iglesia. Es lo que arruinó la iglesia. Yo creo que es la cizaña, que no somos quien para señalar a nadie ni para juzgar a nadie. Jesús dijo, dejen crecer tanto la cizaña como el trigo juntos, no sea cosa que cuando corten, que si quieren cortar la cizaña también terminen cortando el trigo porque son iguales. Cada uno deje que Dios haga la obra. Lo que es de Dios permanece, dijo Gamaliel. Lo que es de Dios no será disipado. Y si somos un movimiento de Dios, más que una iglesia, si somos un movimiento del cielo, si somos un movimiento de los cielos acá en la tierra, a donde nos toque estar, Dios nos va a sustentar, nos va a sostener. Y aunque se levanten, aunque quieran hablar mal, bienaventurados cuando hablen mal en contra de ustedes mintiendo, dijo Jesús, bienaventurados. Y creemos en esa palabra porque es Dios el que nos respalda, es Dios el que nos sostiene. Así que ustedes sigan creyendo, sigan predicando la palabra y a mí honestamente me da risa y me da pena a la vez cuando escucho comentarios negativos o cuando escucho algo en contra de la iglesia, porque me enoja porque veo que esas actitudes del hablar mal del otro, del juzgar al otro, del creerse superior o de creerse con la autoridad espiritual para decir lo que el otro tiene que hacer, decir, a mí sinceramente me enoja porque fue eso lo que dañó la iglesia. Creo que si el enemigo logró algo con la iglesia fue meterse adentro y obrar desde adentro mediante el chisme, mediante la habladuría, mediante justamente esa superioridad espiritual con la que uno se pueda llegar a sentir. Y que nadie tenga más alto concepto, decide el que deba tener, dijo el apóstol. Nadie sabe, y lo digo siempre, cuál es el altar del otro. Nadie conoce tu altar y vos no conocés el mío. Así que yo no puedo saber qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida y vos no podés saber qué es lo que Dios quiere hacer con la mía, porque el trato de Dios para con cada uno es personal. Es totalmente personal y directo. Y si bien Dios te puede hablar a través del pastor o Dios me puede hablar a través tuyo, si bien Dios nos puede hablar mediante otros hermanos, profetas, mediante una canción, mediante lo que sea, qué mejor que Dios te hable directamente, qué mejor que papá te hable directamente en la intimidad de tu habitación, qué mejor que escuchar la voz directa de Dios, lo que Dios quiera decirte. Y lo vas a escuchar si estás dispuesta a creerlo, a recibirlo. Así que es tiempo de que marchen, iglesia, y vamos a seguir proclamando esta palabra. También tenemos pendiente organizar el aniversario. Si bien a fin de mes nosotros los cumplimos el 28 de julio, podríamos celebrarlo el último domingo del mes. Algo sencillo entre nosotros, obviamente, de querer invitar a alguien, bienvenido sea. Pero bueno, tenemos pensado, o yo tengo pensado, hacer un evento más cerca del verano, que se lo comentaba también a Susi el otro día, que podamos organizar un evento más cerca de fin de año, cuando haga más calorcito, algo evangelístico, algo al aire libre, actividades al aire libre, así que eso lo vamos a proyectar para fin de año casi. Pero bueno, mientras tanto vamos a celebrar el último domingo del mes, es el 27 de julio, así que si quieren nos podemos poner de acuerdo para
para organizar algo. Y bueno, qué lindo también es que podamos, como les decía a cada uno, la reunión a partir de ahora va a ser a las 11, llegar 15, 20 minutos antes y poder compartir un momento juntos. Yo sé que llegado al mediodía, a esta hora empieza a rugir la panza, así que qué lindo que podamos llegar unos 20 minutos antes, cosa de poder picotear algunas galletitas, algún bizcochuelo que quieran traer, un tecito ahora que hace frío. Cosa de poder estirar lo que dure la reunión hasta que vayamos a casa a comer. Pero es domingo, la mayoría generalmente no tiene horarios, así que yo lo quería poner 11:30, pero no me dejaron, porque le tengo miedo a los vecinos de que se vayan a quejar. Pero más que, no miedo, sino respeto para no molestar, no incomodarlos, que están en todo su derecho. Y está bien, así que vamos a tratar de mantener el volumen lo más neutral posible, cosa de poder respetar también a los vecinos y bueno, orar por ellos también para que algún día quien nos viera acá, orar por ellos para que el Espíritu Santo traiga espíritu de salvación sobre el territorio que nos toca habitar, sobre el territorio en el que Dios nos mande. Todo el lugar que pise la planta de tu pie, Josué, será tuyo, le dijo Dios a Josué. Así que creemos que Aires del Cielo no se radica en Catamarca 960. Aires del Cielo se radica en cada uno de ustedes a donde quiera que vayan. A donde quiera que vayan. Y obviamente orar por cada uno para que esas personas con las que te toca convivir a diario, no digo solamente tu familia, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, de lo que sea, esas personas con las que estás en el día a día, que puedan también creer en el mensaje del Evangelio, que puedan también recibir el mensaje del Evangelio, que puedan estar un día acá. Yo sé que es difícil predicar, a veces uno predica, uno no sabe dónde va a parar esa semilla, si esa semilla va a dar fruto o no, pero qué lindo es que podamos tener la fe de por lo menos haber sembrado esa semilla, orado por esa persona para que esa persona un día pueda estar acá. Y apuntar obviamente y demostrar que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo se va a mantener firme porque la iglesia sos vos, la iglesia somos 2 o 3 reunidos en su nombre a donde quiera que vayamos, y mientras estés dispuesto a hacer iglesia, a no concentrarte acá en las 4 paredes, a no limitarte a la reunión semanal, mientras estés dispuesto a extender la iglesia a donde quiera que vayas, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Me decía esta persona con la que hablaba el otro día, me terminó contando, dejé la iglesia obviamente porque consideré que la iglesia es lo que cada uno puede hacer por el otro, me dice. Una persona católica, se podría decir, o inconversa, porque ahora es inconversa, se desligó totalmente de la fe por cansancio, que es lo que la iglesia terminó produciendo en muchos, yo diría en casi toda la sociedad. Pero yo creo que hay un hambre por la presencia de Dios, hay un hambre por la palabra de Dios, hay hambre por la palabra de Dios, y somos nosotros los que tenemos que ir y predicar creyendo. Hay mucho pueblo en este lugar, en Villa Constitución. Yo tengo mucho pueblo, le dijo Dios, si mal no recuerdo, a Ananías o a Pablo, no me acuerdo, pero Dios le dijo, yo tengo mucho pueblo para vos en este lugar. ¿Cuántos creen que a donde Dios te puso es porque Dios tiene pueblo ahí para ir y predicar, para ir y hablar una palabra de fe, de aliento? Amén. Y entrando en el mensaje del día de hoy, continuando con la línea que veníamos hablando, hace ya unas semanas meditaba en la salida del pueblo de Israel de Egipto. Cuando el pueblo de Israel estaba como esclavo en Egipto, la esclavitud, el sufrimiento, el dolor, la opresión que Egipto ejercía sobre el pueblo, cómo los torturaban, cómo los obligaban a trabajar en condiciones totalmente sufrientes para el pueblo de Dios, llevó a que el pueblo de Dios clame y pida y recuerda aquello que Dios había prometido en algún momento, que iban a ser libres, que iban a ocupar la tierra que Dios les había dado a sus padres. Así que Dios un día, dice la palabra de Dios, que se acordó, el pueblo se acordó de la palabra que Dios le había dado a Abraham, Isaac y Jacob,
Tu descendencia heredará naciones, habitará ciudades asoladas. Se acordó de todo lo que Dios les había prometido y viene y trae respuesta al pueblo de Israel, que estaba clamando desde Egipto porque estaban sufriendo, porque estaban siendo torturados, porque estaban siendo oprimidos por los egipcios. Así que Dios llama a Moisés, que estaba en el desierto, le prende la zarza, le dice: Moisés, ve y libera a mi pueblo. Después de una serie de sucesos, Moisés va y se presenta ante Faraón para pedir la libertad del pueblo de Israel. Obviamente Moisés también tenía que primero pasar por su propio pueblo, por sus propios hermanos. Tuvo que ir a buscar también a Aarón para presentarse. Y a todo esto, cuando veo la imagen del pueblo de Dios clamando, pidiendo, llorando por su libertad, porque estaban sufriendo, porque ya no soportaban más la opresión de los egipcios, me sorprende ver cómo ese mismo pueblo que se atrevió a pedir y a creer que Dios los podía liberar, me sorprende ver esa misma imagen de ese mismo pueblo llorando, clamando, pidiendo, verlos frente a las aguas, cuando los enemigos venían detrás, maldiciendo, quejándose, murmurando en contra de Moisés, en contra de Dios. Ese mismo pueblo que estaba pidiéndole a Dios que los libere de Egipto, ahora se encontraban frente al mar con los egipcios detrás, murmurando contra Moisés, diciendo: ¿para qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿No había sepulcros en Egipto que nos trajiste hasta este lugar? Dios les abre las aguas, este pueblo pasa como por tierra seca. Cuando atraviesan el desierto, volvieron a murmurar después de lo que habían visto a los egipcios morir ahogados, a las aguas cerrarse sobre los egipcios, después de que habían visto a las aguas abrirse, después de que habían visto las plagas en Egipto, después de que habían visto todo lo que Dios había hecho. Ahora se encontraban en el desierto murmurando, quejándose, porque no tenían carne cuando Dios les había dado el maná. Se encontraban en el desierto quejándose y murmurando porque no tenían agua, cuando Dios les daba calor por la noche mediante la columna de fuego, cuando Dios los mantenía frescos durante el día mediante la nube, que era la gloria de Dios misma sobre ellos, cuando Dios mantuvo sus vestidos para que no se arruinen en el desierto, cuando Dios los guardó de plagas, cuando Dios los guardó de las fieras del desierto, cuando Dios los condujo camino en el desierto. Este pueblo murmuraba y se quejaba contra Moisés, contra Dios. Se rebelaron en más de una ocasión contra Moisés, queriendo derribar la autoridad de Moisés, diciendo: ¿por qué Dios habla a través de Moisés? ¿Por qué no puede hablar a través de nosotros? Deshonrando la unción que había sobre Moisés, deshonrando la posición de cada uno. Este pueblo, me sorprende ver la imagen de este pueblo quejoso, de este pueblo testarudo, de este pueblo de dura cerviz, quejándose en el desierto, y comparándolo con este mismo pueblo que, estando en Egipto, clamaba, pedía, lloraba por su libertad. Y con esto lo que quiero decir es que muchas veces Dios permite el dolor, muchas veces Dios permite la adversidad, la circunstancia, como permitió la opresión de los egipcios sobre el pueblo de Israel, como permitió que el pueblo de Israel sea azotado, como permitió el sufrimiento del pueblo de Israel, porque ese mismo sufrimiento, ese mismo dolor que el pueblo de Dios estaba padeciendo en Egipto, fue lo que los llevó a clamar a Dios para que Dios los libere, para que Dios les permita volver a su tierra. Ese mismo dolor, ese mismo sufrimiento los condujo a clamar. Ahora, cuando uno clama porque cree que Dios le puede dar. Cuando vos vas a pedir algo, no le pedís a alguien que tiene menos que vos. Vos le pedís a alguien que sabés que puede darte lo que le estás pidiendo. ¿Me explico? Si ves a una persona pidiendo en la calle, es porque esa persona supone que tenés algo que le podés dar, algún billete que te sobre. Lo mismo pasa con nosotros, perdón por el ejemplo que no es muy, pero lo mismo pasa con nosotros cuando le pedimos a Dios. Le pedimos porque en algún punto creemos que Dios nos puede dar lo que le estamos pidiendo, que tiene poder.
Y por eso muchas veces Dios permite el sufrimiento, Dios permite la adversidad, la circunstancia, porque al ser nosotros autosuficientes, al poder abastecer nuestras propias necesidades mediante nuestros propios medios, mientras no necesitemos a Dios, no le vamos a pedir, no le vamos a buscar. Ahora, Dios en más de una ocasión permite el sufrimiento, permite la opresión, permite la ansiedad, permite el afán, permite las adversidades, las circunstancias, permite las enfermedades, permite la muerte, permite la escasez en más de una ocasión para conducirnos a pedirle a Él, porque solo Él nos puede responder a esa necesidad. Y seguramente lo hicimos después de haber intentado por todos los medios resolver esa situación por nuestros propios medios. Después de haber intentado, de haber hecho todo lo posible por resolver esa situación nosotros mismos. Y generalmente todos, si bien todos tenemos a Dios presente en todo tiempo, es normal y tendemos a buscar a Dios ya en necesidades extremas cuando solamente podemos depender de un milagro de Dios. Y de algún modo Dios en más de una ocasión permite el dolor, la ansiedad, la angustia, el afán, la depresión, la muerte, la enfermedad, la escasez, para conducirnos a pedirle porque solamente Él nos puede dar aquello que le estamos pidiendo, porque de algún modo también nos lleva a que creamos en su poder, porque no le pediríamos si no creyéramos que solamente Él puede hacerlo. Y no nos queda otra que creer cuando no nos queda más a lo que aferrarnos. No sé si me explico con lo que estoy diciendo. Entonces Dios permite esto para que le busquemos como lo permitió con el pueblo de Israel. Y ahora me sorprende que Dios lo sabe todo, Dios es omnisciente, omnipresente, sabía todo lo que iba a tener que atravesar el pueblo de Israel al salir de Egipto. El pueblo de Israel al salir de Egipto, Dios sabía que iba a tener el mar enfrente de ellos. Y no solo eso, que sabía que iba a tener el mar enfrente de ellos, sino que Dios también dice que endureció el corazón de Faraón para que los persiga cuando Faraón los había dejado ir. Esto es llamativo, porque Faraón los deja ir libres. Con mucho dolor, habían muerto los primogénitos. No solamente que los dejan ir libres, sino que el pueblo de Israel se pone a circular por todo Egipto recogiendo riquezas, oro, que se llevó con ellos para ir libre, para volver a su tierra. Se llevaron riquezas de Egipto. No solamente que se van libres, sino que les dieron riquezas para que se vayan, para honrarlos. Después de todo el dolor que Dios les había ocasionado a los egipcios habían quedado devastados. Salen de Egipto y Faraón, de haberlos dejado ir libres, Faraón, de haberles regalado todo lo que les regaló, dice: no, voy a cambiar de opinión, ahora los persigo. Porque fue Dios, dice la Biblia, el que le endureció el corazón a Faraón. Y ahora el pueblo de Israel llega al desierto y se encuentra con el mar enfrente. Digo, ya que estaba Dios, ¿por qué? Si sabía que el mar estaba enfrente, ¿por qué no se los abría para que pasen derecho y se escapen derecho? No, porque Dios encima, sobre llovido mojado, encima que tenían el mar enfrente, le endureció el corazón a Faraón para que Faraón los persiga. Cuando llegan se encuentran en esa encrucijada, estaban varados en el desierto, no podían avanzar ni retroceder, estaban quejándose porque los iban a matar. Ahora vuelvo a lo mismo que les dije al principio. Dios permite el sufrimiento, Dios permite el dolor para llevarnos a clamar, para llevarnos a pedir. Y no pediríamos si no creyéramos que Dios lo puede hacer. Y el pueblo de Israel había visto las plagas hace pocos días previamente. Había visto cómo Dios, después de la tortura que habían tenido que padecer siendo esclavos de los egipcios, habían visto cómo los egipcios los dejaron escapar con riquezas. Ahora estaban enfrente del mar, por la propia situación que estaban viviendo, obligados a pedir a Dios que Dios haga algo. Pero no comenzaron a pedir: Señor, abrinos las aguas. No comenzaron a pedir: Señor, mata a los egipcios. Lo que comenzaron a hacer fue murmurar. ¿Para qué nos trajiste, Moisés, acá para morir en el desierto? ¿No había sepulcros en Egipto que nos trajiste hasta acá? ¿Para qué mejor nos hubiese sido quedarnos en Egipto? Comenzaron a quejarse, a murmurar. Ahora la cuestión es: ¿qué hacemos ante el sufrimiento, ante el dolor?
¿Cómo reaccionamos ante el sufrimiento, ante el dolor, ante la adversidad, ante la crisis, ante la circunstancia, ante la enfermedad, ante la escasez, ante la muerte? ¿Cómo reaccionamos? Porque el pueblo de Israel, que había visto las plagas, que había visto cómo los egipcios los habían dejado ir con riquezas después de haberlos oprimido como los oprimieron, el pueblo de Israel que había visto la mano de Dios obrar sobre ellos, ahora se encontraban quejándose, habiéndose olvidado de todo lo que Dios había hecho, murmurando en contra de Moisés y en contra de Dios. Por eso les decía cómo me llamaba la atención el ver a un pueblo clamando, llorando, pidiendo por su libertad. Dios los libera, los deja ir, y ante la primera de cambios comenzaron a maldecir, a quejarse. El mismo Dios que te permitió salir de Egipto, ¿no es el mismo Dios que te puede abrir las aguas en el desierto? El mismo Dios que te sacó, que te liberó de la opresión, de la esclavitud, ¿no es el mismo Dios que puede hacer morir a todos esos enemigos que te oprimieron? El pueblo de Israel había perdido perspectiva ante la circunstancia, ante la adversidad. No podía ver todo lo que Dios ya había hecho, cómo Dios los había sustentado, cómo Dios los había liberado. Ahora comenzaron a quejarse, a murmurar, no pudiendo clamar a Dios, creyendo que Dios podía hacer, que Dios podía abrirle las aguas. Ahora, obviamente, yo creo que ante esa situación, la desesperación que estaban sintiendo, estaban desesperados por la situación, tenían a los enemigos acechándolos. Y ojo, que no es que tenían a los enemigos acechándolos y los podían ver, porque cuando ellos se daban vueltas a sus espaldas, veían la nube, que para ellos era luz y día, dice la palabra de Dios, y para los egipcios era oscuridad y noche. Esa nube era el mismo Dios dividiéndolos entre los egipcios y ellos. El mismo Dios resguardándolos, cuidándolos. Ni siquiera podían ver eso. Y estaban frente al mar, pero Dios los estaba como retaguardia. Dios los estaba cuidando y no lo podían ver. Y comenzaron a maldecir y a quejarse y a murmurar. No lo podían ver. Y clamaron contra Moisés: ¿para qué nos trajiste a morir en el desierto? Porque no podían ver más allá de esa realidad. No podían ver el milagro que Dios podía hacer. Y muchas veces ante la adversidad, la circunstancia, tendemos a crear en nuestra mente escenarios catastróficos en lugar de enfocarnos en una esperanza de lo que Dios puede hacer. En lugar de pensar cómo Dios va a ayudarme a resolver esta situación, cómo Dios va a sacarme de esta situación, cómo Dios va a hacer la obra, el milagro en esta situación. Cuando estamos ahogados, cuando estamos con el agua al cuello, cuando no sabemos cómo resolver una situación, en lugar de clamar a Dios y pedir y pensar en cómo Dios va a hacer la obra y creer en que Dios va a hacer la obra, tendemos más a quejarnos. Ahora, por eso, más de una ocasión, Dios tiende a conducirnos a esas situaciones extremas, a esas situaciones de dolor, de sufrimiento extremo, en el que no nos queda otra que pedir, porque de esa si no salimos. Ahora, obviamente, Dios de algún modo nos lleva a ejercitar la fe, porque no nos queda otra que creer. Dios de algún modo nos lleva a tener que creer, porque en ese momento Israel estaba en una situación de vida o muerte. O creían porque no les quedaba otra. Y bueno, obviamente tomaron el camino de la murmuración, tomaron el camino de la maldición, de la queja. ¿Y qué dice Dios cuando Moisés clama a Dios? ¿Por qué clamas a mí? Diles que marchen. Y tú extiende tu vara. Y ahí cuando extendió su vara, el mar se abrió y pasaron como por tierra seca. Después de haber maldecido, o sea, Dios en su misericordia, aún así, oyó el clamor de Moisés, les abrió las aguas, pero la prueba no creo que la hayan pasado, porque lejos de alabar a Dios en todo tiempo, en la adversidad, en la circunstancia, comenzaron a maldecir, comenzaron a murmurar, comenzaron a quejarse. Pasan las aguas y ahí sí recién levantan una canción a Dios que está narrada en el libro de Éxodo. Después de haber cruzado las aguas, antes murmuraron, antes maldijeron. Así que este pueblo seguía sin aprender la lección. Y Dios, que lo sabe todo, Dios que conoce de qué tenemos necesidad desde antes de que se lo pidamos, dice la Biblia, sabiendo que ellos iban a atravesar por el desierto, Dios
Previno el calor, cubriéndolos con una nube que los mantenía frescos durante el día. Previno el frío con una columna de fuego que era Él mismo, resguardándolo durante la noche. Previno las fieras del desierto para que no los atacasen, para que no los maten. Previno enfermedades, previno la situación de la ropa. Y Dios, conociendo las necesidades esenciales de un ser humano, es como si a Dios se le hubiese escapado el hecho de proveerles el agua. El pueblo de Israel no tenía agua. Ahora que se encontraban sin agua, comenzaron a quejarse, a murmurar, a maldecir porque no tenían agua. Pregunto, ¿Dios no sabía que no tenían agua? ¿Será que a Dios se le había olvidado? Uy, el agua, me faltó el agua. ¿Qué hago ahora que no tienen agua? Dios permite el sufrimiento, Dios permite las necesidades extremas, permite el dolor para llevarnos a pedir, a creer que Dios lo puede hacer, que Dios puede proveer donde no lo hay, que Dios puede abrir camino donde no lo hay, que Dios puede mandar el maná, que Dios puede abrir camino en el desierto. Dios permite el sufrimiento para llevarnos a decir, no me queda otra que clamar a Dios, que Dios haga un milagro. Generalmente es paradójico, irónico el hecho de que las situaciones extremas nos lleven a que no nos quede otra que creer, a elegir creer. Esa famosa frase que todos decíamos en el 2022, ¿se acuerdan? Elijo creer. El elegir creer es cuando no nos queda otra que aferrarnos a Dios. Es paradójico como las situaciones extremas, de extremo dolor, de extremo sufrimiento, de extrema necesidad, nos llevan a creer, bueno, Dios tiene que hacer un milagro porque no me queda otra. No me queda otra. Cuando tocaste fondo, cuando ya no te queda otra solución a tu situación. Ahora, el pueblo de Israel no tenía agua y estaban en el desierto. Estaban en el desierto. Y lejos de elegir creer, lejos de pedir a Dios que haga un milagro, creyendo que, bueno, si Dios nos abrió las aguas en el desierto, si Dios nos abrió el mar, si Dios mandó las plagas, si Dios nos dejó salir de Egipto libres, con riquezas, si Dios mató a los enemigos, si Dios nos está guardando en el desierto, ¿qué le puede costar a Dios darnos agua? Pero no, comenzaron a maldecir, a quejarse, a murmurar en contra de Dios, en contra de Moisés. Y otra vez, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Y todas esas cosas. Y así que Dios le da la orden a Moisés para que vaya, toque la peña con su cayado y de ahí salió agua. Pero otra vez murmurando, maldiciendo, quejándose no pudiendo ver todo lo que Dios había hecho. Dios provee la necesidad, en su misericordia proveyó la necesidad nuevamente. Pero el pueblo de Dios seguía sin aprender la lección. Y cómo Dios nos conduce a creer, cómo Dios nos conduce a pedir, mediante el sufrimiento, mediante la necesidad. Ahora, yo no sé por qué te pasó lo que te tocó pasar, no se trata de eso el mensaje, tema para otro mensaje. Pero sí para algo sirve lo que Dios permitió que atravieses. Si hay un provecho del dolor, de la adversidad, de la circunstancia, es que te aferres a Dios porque no te queda otra. Es que elijas creer porque no te queda otra. Y lamentablemente somos así. Los seres humanos somos hijos del rigor. Creemos en aquello que no vemos cuando no nos queda otra. Nos aferramos a Dios cuando no nos queda otra. Así que ahora una vez más Dios permite nuevamente la necesidad. Dios les había mandado el maná, no es que no tenían para comer, pero querían carne. Así que comenzaron a quejarse, a murmurar en contra de Dios, en contra de Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto cuando nos sentábamos frente a las ollas de carne? Decían. Cuando ellos mismos se habían olvidado de que ellos mismos son los que habían pedido a Dios que los libere de Egipto, y lloraban y clamaban, y ese clamor subió delante de la presencia de Dios y Dios los liberó. Ahora estaban en el desierto quejándose porque en Egipto se sentaban frente a las ollas de carne y acá no tenían carne para comer. Y comenzaron a quejarse, a murmurar, a maldecir en contra de Dios, en contra de Moisés. Así que Dios manda codornices para que puedan comer, y comieron carne hasta hartarse de carne, ya hasta no querer comer más carne. Ya no sabían qué hacer con la carne. Pero porque seguían sin aprender la lección, seguían sin aprender
Como dijo el salmista, me hizo bien sufrir. El salmista proclama, estuvo bien que me hiciera sufrir, porque el sufrimiento me hizo prestar atención a tu voz, lejos de lo que el pueblo de Israel había hecho. El pueblo de Israel, a más sufrimiento, más se quejaban, más murmuraban, más maldecían. ¿Qué hizo Dios? Le dijo a Moisés, buscate a 12 hombres, uno de cada tribu, que vayan a visualizar la tierra que yo les tengo preparadas. Entre ellos Josué y Caleb. Fueron, vieron, la tierra era hermosa, fluía leche y miel como Dios les había prometido. Vuelven y estaban maravillados de la tierra. Sí, la tierra es hermosa, pero está habitada por gigantes. Y frente a esos gigantes somos como langosta. Y armaron una rebelión en contra de Moisés, porque la tierra que Dios les había prometido, que les dijo que iba a dar, la tierra por la cual Dios los sacó de Egipto, la tierra por la cual Dios mató a los primogénitos en Egipto, la tierra por la cual Dios mató a los soldados egipcios que los perseguían en el mar, la tierra por la cual Dios los había conducido en el desierto, respaldándolo con una columna de fuego, con una nube, la tierra por la cual Dios les había dado el maná, la provisión diaria, la tierra por la cual Dios les había dado el agua, la tierra por la cual Dios les había dado la carne, para que puedan salir desde Egipto y llegar hasta ella. Llegan, ven la tierra, como había gigantes, dijeron, no las podemos conquistar, somos como langosta frente a los gigantes, no podemos luchar en contra de ellos. El mismo Dios, o sea, lo dicen teniendo en cuenta al mismo Dios que les había abierto las aguas, al mismo Dios que les había dado de comer, al mismo Dios que había matado a sus enemigos, al mismo Dios que les había hecho ganar guerras en contra de los pueblos que se les cruzaban, al mismo Dios que había decretado bendecir y había dicho esa bendición no puede ser revocada. Llegan, ven la tierra y no solo que murmuran, sino que arman toda una rebelión en contra de Moisés, en contra de lo que Dios estaba haciendo. Se hallaron luchando en contra de lo que Dios estaba haciendo. Y Dios dice, este pueblo me hartó, ya me cansaron, murmuraron contra mí al menos 10 veces, dice Dios. Le dice Dios a Moisés. Y Dios le dice a Moisés, yo los voy a matar a todos y te voy a poner a vos frente a un pueblo nuevo, un pueblo fuerte, un pueblo que va a saber conquistar la tierra que yo les tengo para ellos. Y Dios mismo se levanta en contra, Moisés mismo se levanta en contra de Dios y le dice, pero ¿qué van a decir en Egipto cuando se enteren que los mataste a todos aquellos que nos permitiste salir de Egipto? ¿Qué van a decir? Que nos mataste en el desierto, que no pudimos conquistar la tierra, tu propio nombre va a ser burlado. Moisés cuidando el nombre de Dios. Moisés peleando contra Dios, Moisés discutiendo contra Dios lo que Dios quería hacer. Imagínate el nivel de relación que tenía Moisés para con Dios, para parársele frente y hacerle frente, pararse de mano y decirle, este pueblo lo sacaste vos, lo llevás vos hasta la tierra que le prometiste. Porque si vos los matás acá en el desierto, ¿qué van a decir en Egipto? ¿Cómo te van a burlar en Egipto? Cuando los egipcios mismos sabían la grandeza de ese Dios que los había respaldado. Todas las naciones de la tierra tenían miedo del pueblo de Israel por el Dios que Israel tenía. Todas las naciones de la tierra conocían las hazañas que el Dios de Israel hacía para cuidar a su pueblo. Y el mismo pueblo de Dios no podía ver la grandeza de su propio Dios que los había conducido en el desierto. Y cada vez que Israel pasaba por adelante de algún pueblo tenían miedo, porque sabían cuál era el Dios que los respaldaba. Y se había corrido el rumor, estos son los que salieron de Egipto. Estos son los que hicieron morir a los egipcios ahogados. Estos son los que mandaron las plagas sobre Egipto. Estos son los que mataron a los primogénitos de Egipto. Ellos tienen a ese Dios. Ellos tienen a ese Dios que los condujo por el desierto. Y así tengan soldados preparados. Cada pueblo tenía miedo, aunque el pueblo de Israel... era un pueblo que iba circulando por el desierto, tenían miedo por el Dios que tenía. Los demás pueblos tenían miedo por el Dios que Israel tenía. Pero el propio pueblo de Dios no sabía reconocer la propia grandeza de su propio Dios, del Dios que los había sostenido, porque no podían verlo, eran tan testarudos. Y Dios dijo, me hartaron. Así que Dios dice, toda esta generación va a morir acá en el desierto. Toda esta generación no va a poder entrar a la tierra que yo le prometí, que le daría a sus padres. La van a conquistar sus hijos, pero ellos se van a perder de ver
aquello que yo les prometí. Por quejarse, por murmurar, por el nivel de testarudez que tenían, por no poder tener perspectiva. Ahora, yo creo que es algo propio del ser humano en lo que es tan difícil trabajar, para cada uno, para todos, es tan difícil trabajar. El ensimismarnos tanto en la situación actual, el ensimismarnos tanto en el problema que tenemos hoy y no poder ver cómo Dios fue fiel, cómo Dios fue fiel. Una cosa es que no hayas visto nunca la fidelidad de Dios, y es tan hermoso cuando conoces la fidelidad de Dios por primera vez, de decir, si no hubiese sido por Dios, si no hubiese sido porque Dios respondió esa oración, si no hubiese sido porque Dios me sostuvo, y meditar en eso. Es hermoso cuando lo experimentás por primera vez, pero cuando ya lo experimentaste y volvés a atravesar por otro problema, por otra adversidad y por otra circunstancia, si esa adversidad, si ese problema, si esa circunstancia te hace olvidar de esa vez que Dios fue fiel, ahí demostramos esa testarudez, esa incredulidad. Y Dios de algún modo nos lleva justamente a esa necesidad, a esa circunstancia, a esa adversidad, para reforzar nuestra fe, nuestras convicciones. El mismo Dios que nos sacó de Egipto, que nos abrió las aguas, cada tanto nos lleva a una situación en la que, no tenemos agua para tomar, ¿qué hacemos? Bueno, si Dios en el pasado proveyó, ¿por qué no va a proveer ahora? Vamos a clamar, creyendo que Dios tiene el poder para darnos lo que le pedimos. Y tendemos a cometer el error de quejarnos, de murmurar, hasta que llega un punto en el que Dios no nos quiere perder en el proceso, pero no sea cosa que nos perdamos la tierra prometida por no poder ver más allá de nuestra necesidad, de lo que nos toca pasar en el día a día. Y es necesario que meditemos en lo que Dios quiere. Y Dios les permitió ver la tierra que iban a conquistar. Dios les permitió ver la tierra que les había asignado. Pero se enfocaron en los enemigos, no pudiendo ver que su Dios era más grande que todos los enemigos, que todo lo que... Así que toda esa generación murió en el desierto y se perdieron de ver lo que Dios quería darles, lo que Dios iba a darles. Se levanta una nueva generación, inclusive Moisés mismo se perdió de ver lo que Dios quería darles. Se levanta una nueva generación, se levantan sus hijos, y ahora Josué, como líder del pueblo de Dios, puesto por Dios, manda a 2 espías a Canaán. Manda a 2 espías a que traigan un reporte de la tierra que Dios les había prometido. Al igual que hizo Moisés, manda a estos 2 espías. Se meten en Jericó. Cuando entran, se esconden en la casa de Rahab, de la prostituta, de la ramera del pueblo. Cuando se esconden, obviamente, los habitantes de ese lugar se enteraron que estaban los hebreos, los israelitas, que había espías en la tierra. Comenzaron a buscarlos, obviamente, se esconden en la casa de la prostituta de Rahab. Y Rahab les da el reporte de fe que ellos presentaron ante el pueblo de Dios para conquistar la tierra. La prostituta, la ramera del pueblo, de un pueblo incrédulo, de un pueblo pecador, les da el reporte del Dios que ellos tenían. Les da el reporte de fe que a ellos les permitió creer que podían conquistar esa tierra. Así que llegan a la casa de Rahab, y Rahab les dice las palabras que ellos se tuvieron que parar frente al pueblo a decirles de lo que Dios podía hacer. Rahab les dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas en el Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. Y lo que han hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, en Sehón y Og, a los cuales han destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, dice la prostituta de Jericó. Ha desmayado nuestro corazón
y no ha quedado más aliento en hombre alguno. Estamos hablando de Jericó, un pueblo habitado por gigantes de al menos 3 metros cada uno, en el que un tiempo antes, cuando los 12 espías habían llegado a esa tierra y habían visto a esos gigantes, volvieron con el resto del pueblo de Israel y les dijeron: somos como langostas, no los podemos conquistar. Este mismo pueblo, es el mismo pueblo. La prostituta le dice, ese pueblo que ellos dijeron que no podían conquistar, la prostituta le dice: Rahab, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón y no ha quedado más aliento en hombre alguno. Estamos descorazonados, dice otra versión de la Biblia. Los gigantes, esos gigantes que habitaban esa tierra, estaban descorazonados. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Reconoce la mismísima prostituta, les da el reporte de fe más grande. Y cuando ellos vuelven de Jericó, salen de Jericó, vuelven obviamente con bien a donde estaba el resto del pueblo, donde estaba el resto de Israel. ¿Y qué vieron? Y nos hospedamos en la casa de una ramera. ¿Y qué pudieron espiar? ¿Qué pudieron ver? ¿Qué reporte nos traen? Que están todos llenos de miedo, que no saben qué hacer, que están descorazonados, que no tienen aliento, que están débiles, porque reconocen quién es nuestro Dios, porque reconocen el poder de nuestro Dios, porque saben todo lo que nuestro Dios hizo en el pasado, porque saben cómo Dios nos sacó de Egipto, porque saben cómo Dios nos condujo por el desierto, porque saben cómo Dios hizo que derrotáramos al resto de los reyes de la tierra, porque saben cómo Dios nos ha sustentado, porque saben cuán grande es nuestro Dios. Vamos a conquistar la tierra que Dios nos prometió. Ese es tu Dios, iglesia. Nos ponemos de pie. Ese es el Dios que te respalda. Ese es el Dios en el que hemos creído. Ese es el Dios que celebramos. Ese es el Dios que nos liberta, que nos sana, que nos restaura. Ese es el Dios que predicamos y que levantamos en Villa Constitución. Ese es el Dios que levantamos en esta ciudad y que vamos a predicar a donde nos toque ir. En tu trabajo, en tu entorno, a tu familia, donde te toque estar, a tus vecinos. ¿Qué Dios es el tuyo? Los demás tienen que ver a ese Dios en vos, a ese Dios que te sostuvo, que te levantó, que te sustentó. Los demás tienen que ver cómo pasaste por el fuego y no te quemaste porque Dios estuvo con tu vida. Cómo pasaste por las aguas y no te ahogaste porque Dios estuvo con tu vida. Cómo pasaste por valle de sombra de muerte y permaneciste y saliste con bien porque Dios está con tu vida. Y ese Dios prometió que no te va a dejar, que no te va a desamparar, que no te va a soltar hasta que haya hecho con tu vida lo que dijo que iba a hacer. Ese es tu Dios. Ese es el Dios que te respalda, que te fortalece. Por su misericordia no hemos desfallecido, porque su misericordia se ha renovado cada mañana. No ha menguado su fidelidad para con tu vida. No ha menguado su fidelidad para con tu vida. Tu Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Es inmutable. ¿No has oído? ¿No has sabido que tu Dios es Jehová eterno? No se duerme, no se adormece, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance a comprender. Y el mismo Dios que te demostró su fidelidad en el pasado es el mismo Dios que te va a demostrar su fidelidad hoy, y es el mismo Dios cuya fidelidad te va a seguir sosteniendo, sea por lo que sea que te toque atravesar. Y si no recordás haber visto la fidelidad de Dios, cosa que no creo, te puedo asegurar que si te atreves a pedirle, a creer que Él puede hacer más de lo que pedís o entendés, vas a ver esa fidelidad de Dios sobre tu vida. Y un día te vas a levantar, te vas a parar, un día te vas a comenzar a predicarles a los otros: yo sé en el Dios que he creído, yo sé en el Dios que he creído. Pero los demás van a ver a ese Dios en tu vida, así como los cananeos pudieron ver y reconocer la grandeza de ese Dios, así como Rahab, como la ramera del pueblo, pudo reconocer la grandeza de su Dios. Los demás van a poder ver a ese Dios en tu vida y van a querer conocer a ese Dios en tu vida, porque Dios te levanta, porque Dios te fortalece, porque Él pone palabras en tu boca, porque su Espíritu está sobre ti, sus palabras están sobre tu boca, y sos una extensión del reino de los cielos a donde quiera que vayas, a donde quiera que vayas. ¿Podés creerlo?
podés creerlo, celebramos esa bondad. Celebramos esa fidelidad que nos sostiene, que nos sustenta. Celebramos esa fidelidad.